¿qué es lo más importante que tenemos que analizar cuando realizamos una reorganización o reestructuración empresarial? Bien, lo primero de todo, cuando llego a las empresas y me llaman para este tipo de cosas, lo que suelo hacer es pedir los estados financieros, las cuentas anuales. Pido, por un lado, el balance de situación, pido, por otro lado, la cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, en el caso de que tengan la obligación de presentarlo, y la memoria, en definitiva, las cuentas anuales de la empresa. Si es verdad que si, por ejemplo, llego a una empresa en el mes de noviembre, ¿vale? Y las últimas cuentas anuales que están aprobadas son las del ejercicio anterior, claro, han pasado 11 meses, ¿no? Desde la presentación de esas cuentas. No de la presentación, sino del cierre del ejercicio, con lo cual, claro, nos encontramos con que en 11 meses ha podido pasar de todo en esa empresa o empresas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente siempre se piden balances actualizados, ¿vale? Al igual que una cuenta de resultados también, para ver un poco cuál ha sido la evolución de las ventas, la evolución de la estructura de costes y ver en definitiva cuál es el beneficio que la compañía está a punto de generar, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, pues dentro de un balance, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos los activos, los pasivos y el neto patrimonial, ¿bien? Dentro de los activos, lógicamente, lo que vamos a ver es lo que la empresa tiene. ¿Qué tiene en su activo? ¿No? Desde activos no corrientes, activos pues a largo plazo, y luego activos corrientes, como puede ser, por ejemplo, la liquidez o las existencias, ¿no? Luego nos vamos a encontrar los pasivos, que en definitiva son las deudas que tiene la empresa, ¿no? Es decir, cómo está financiando esos activos que la empresa tiene, ¿de acuerdo? Con lo cual pues podemos encontrarnos con pasivos a corto y pasivos a largo, ¿bien? Vale, teóricamente, bueno, no voy a entrar en esto, pero dentro de los activos, en principio la clasificación sería de menor a mayor liquidez y luego los pasivos de menor a mayor exigibilidad. Pero bueno, esto ya son vainas contables de las cuales tampoco quiero hablaros porque no merece la pena y no vais a aprender nada, ¿no? Vale, vamos a ver, una vez que tenemos analizado qué es lo que la empresa tiene y qué es lo que debe, lo primero que tenemos que analizar es cuál es el ratio de endeudamiento de esta empresa, ¿vale? Aquí vamos a ver si realmente la empresa es solvente a medio y largo plazo, ¿vale? Y en función de eso tomaremos ciertas medidas, ¿de acuerdo? Bien, cuando analizamos, por ejemplo, la cuenta de resultados que nos encontramos, bueno, pues, a ver, lo ideal es pedir una evolución del resultado de la compañía, ¿no? Una evolución de cuáles han sido las ventas, por ejemplo, en los últimos 5 ejercicios y cuáles son las ventas que lleva durante este año, ¿no? Entonces ahí vamos a establecer una métrica de comparación para ver si realmente las ventas van increciendo o van descendiendo con el paso del tiempo, lo cual puede ser preocupante, ¿no? A efectos de decir, oye, es que a lo mejor a efectos comerciales el producto que tengo no pita igual que pitaba o realmente está habiendo problemas con la competencia, ¿no? En definitiva, pues establecer una serie de pautas que nos pueden llevar a obtener mucha información, ¿no? Luego, la estructura de costes. La estructura de costes realmente es adecuada sobre el volumen de ingresos que existe, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en empresas donde a lo mejor, pues imaginaros, calculamos siempre por ratios, ¿no? Y decimos, oye, vamos a ver, el ratio de personal en las empresas del sector X, ¿de cuánto es? Bueno, pues del X%. Bueno, pues hay que ver si realmente la empresa que estamos analizando está dentro de esos márgenes, dentro de esos ratios razonables, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver es establecer conclusiones. Oye, tienes demasiado personal para lo que generas, ¿vale? Muchas veces las empresas o los empresarios no están pendientes de estas cosas, simplemente están pensando en producir, en generar ventas y demás, pero no están atentos a estas cosas, ¿no? Y bueno, puede ser en definitiva peligroso. O nos podemos encontrar también pues que la empresa está pagando un exceso de intereses financieros. Bueno, pues ¿por qué puede ser? Pues por un lado, porque tenga mucha deuda, o por otro lado, porque esté pagando esa deuda muy cara, es decir, tenga unos tipos de interés altos, que normalmente esto se produce porque el rating crediticio de esa empresa es malo, es decir, el banco o los bancos perciben mucho riesgo en prestar dinero a esas empresas, ¿vale? En definitiva, pues lo que vamos viendo, como veis, es analizar. Entonces ya tenemos datos del balance de situación, tenemos datos de la cuenta de resultados y, lógicamente, ahí vamos ya sacando bastantes conclusiones. A efectos de balance, como os decía, bueno, pues también nos encontramos con otras partidas contables que pueden ser contingentes a efectos fiscales. Por ejemplo, la cuenta corriente con socios, la famosa cuenta 550, o una cuenta de caja disparada. Vale, la cuenta corriente con socios, ¿por qué puede ser contingente? Bueno, pues porque a lo mejor se hayan hecho transferencias a las cuentas de los socios sin haber liquidado los dividendos correspondientes o sin que haya una retribución que realmente se esté poniendo de manifiesto, ya sea vía nómina o sea vía factura emitida por los propios socios, ¿vale? Entonces digamos que nos encontramos diferentes temas. Luego, el tema de los presupuestos de tesorería, analizar
cuál es la capacidad de generar liquidez que tiene la compañía, ¿vale? Ya no solamente hablo de los presupuestos pasados, sino los presupuestos a medio y largo plazo. Es decir, oye, ¿cuál es la capacidad de generación de liquidez que tiene esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el free cash flow que genera cada año? Esto es fundamental conocerlo, porque a veces hay empresas que pues tienen un beneficio relativamente alto, pagan impuestos sobre sociedades, pero después de pagar CAPEX, que son las capital expenditures, o en definitiva, pues por ejemplo, algunas empresas, oye, los principales de los préstamos, ¿no? Que están financiando los activos que están dentro del proceso productivo. Bueno, pues eso hay que analizarlo muy bien, porque quizás después de pagar CAPEX, el flujo de caja que le queda a esa empresa es muy pequeño, ¿vale? Entonces, mucho cuidado. ¿Qué más? Bueno, pues suelo analizar lógicamente temas fiscales, o sea, pido los modelos de impuestos, modelos de retenciones, IVA, impuestos sobre sociedades, para ver también cuáles son los diferentes ajustes extracontables que se están realizando, si se aplicó, por ejemplo, reserva de nivelación, reserva de capitalización, es decir, un montón de incentivos fiscales que también existen, ¿no? Otras bonificaciones, deducciones de la cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo dicho, en definitiva, este es un vídeo resumen sobre qué es lo principal. Si os interesa, dejadme un like en el vídeo y probablemente también os hable a medio plazo del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad y canje de valores, que es muy interesante también a efectos fiscales para realizar reestructuraciones empresariales. Pero bueno, eso ya es, como digo yo, un salto más, pero que algún día acabaré trayendo al canal porque creo que es bastante